Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de grado quinto a nuestra actividad que vamos a ejercitar o practicar. Vamos a ejercitar la clasificación de algunos triángulos o de los triángulos, algunas de sus propiedades y a encontrar las medidas de sus ángulos. Actividad de aprendizaje, desarrolla tus saberes. Iniciemos. Clasifiquemos triángulos. Primero hagámoslo. Estos triángulos no están dibujados a escala. Completa las oraciones con las palabras equiláteros, isósceles, escaleno, octosángulo, rectángulo o acutángulo. Entonces tenemos tres ejercicios. Observemos el ejercicio A. Dice que A, B, C es un triángulo. Vamos a decir qué clase de triángulo, de acuerdo a estas palabras, estas clasificaciones que tenemos aquí, es el triángulo ABC. Entonces observamos que tiene dos ángulos de 60 grados. Quiere decir que este otro ángulo también tiene la misma medida. Entonces, al observar que tiene la misma medida de estos ángulos, es igual, que sus lados también son iguales, entonces podemos decir que este triángulo es equilátero. Pero si observamos la medida de sus ángulos, vemos que es menor que 90 grados, o sea, cada uno mide 60 grados. Quiere decir que es acutángulo. Entonces, el ejercicio A, el triángulo es equilátero acutángulo. Continuamos con el ejercicio B. Dice que DEF es un triángulo. Veamos qué clase de triángulo es de acuerdo a estas palabras que tenemos aquí. Observamos que tiene dos lados iguales opuestos, tiene dos ángulos opuestos iguales de 30 grados cada uno. Al sumar estos dos ángulos nos da 60 grados. Quiere decir que el ángulo que corresponde a esta parte es igual a 120 porque recordemos que las medidas de la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180. Entonces 180 menos 60 es igual a 120. Observemos que este ángulo es mayor de 90 grados. Entonces podemos decir que este es un triángulo isósceles y obtusángulo. Isósceles porque tiene dos lados opuestos y dos ángulos opuestos con la misma medida. Y obtusángulo porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. El ejercicio C dice que GHI es un triángulo. Observémoslo aquí. GHI. Entonces vamos a observar las características de este triángulo para poderlo clasificar. Entonces observamos que tiene un ángulo recto, quiere decir que es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Quiere decir que este es un triángulo rectángulo. Pero observemos también que sus ángulos, sus otros dos ángulos, tienen diferentes medidas. Quiere decir que las medidas de sus ángulos y las medidas de sus lados no son iguales, son diferentes. Entonces, por esta característica podemos decir que es un triángulo escaleno y rectángulo. EHI es un triángulo escaleno y rectángulo. Continuemos con el segundo, hagámoslo. Encontrar medidas desconocidas de ángulos en triángulos. Segundo, hagámoslo. Este triángulo no está dibujado a escala. Encuentra la medida del ángulo A. Nos dan un triángulo que tiene tres ángulos. Observemos que la medida de este ángulo es 60 grados. Observamos que la medida de este otro ángulo es 52 grados. Y vamos a averiguar cuál es la medida del ángulo A. Recordamos que la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Entonces, al ya saber esto, debemos hacer una resta, restar 180 grados menos 60 menos 52 grados para encontrar el valor del grado o del ángulo A en grados del ángulo A. Entonces, medida del ángulo A es igual a 180 menos 60 menos 52. Al nosotros realizar estas sustracciones o restas, observamos que la medida del ángulo A es de 68 grados, porque si yo sumo 68 más 52 más 60 grados, eso es igual a 180 grados.
Encontrar medidas desconocidas de ángulos en triángulos rectángulos. Tercer, hagamos. Dice así, el triángulo ABC, que es este que tenemos aquí, ABC, está dibujado a escala. El ángulo BAC es un ángulo recto, podemos observarlo aquí por esta figura o por esta imagen aquí, que indica que es un ángulo recto. Por lo tanto, tiene una medida de 90 grados. Y el ángulo, la medida del ángulo ABC es de 57 grados, este que estamos mostrando aquí. Nos piden que vamos a encontrar la medida del ángulo ACB, o sea, no conocemos esta medida. Como sabemos que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, sabemos que este es un ángulo recto que mide 90 grados y que este es un ángulo que mide 57 grados. Entonces vamos a hallar la medida del ángulo ACB. Entonces, la medida del ángulo ACB es igual a 90 grados menos 57 grados. Entonces podemos saber que eso es igual a 33 grados. Es decir, que la medida del ángulo ACB es igual a restar 90 grados del ángulo recto menos la otra medida del ángulo, 57 grados, y eso nos da un valor de 33 grados. En el cuarto hagámoslos, vamos a nombrar los ángulos interiores o internos y exteriores de un triángulo. Entonces nos piden completa las oraciones. Tenemos dos ejercicios, A y B. Observamos en el ejercicio A, que dice, en el triángulo XW, XY, XY se extiende hasta Z. Observemos este triángulo, W, XY, y observamos que la línea XY se extiende hasta Z. Nos dicen que el ángulo, no sabemos cuál es el que vamos a responder, es un ángulo exterior del triángulo, o sea, es este ángulo de aquí del triángulo WXY. O sea que este ángulo de aquí vamos a decir cuál es el ángulo. Entonces el ángulo ZYW. El ángulo ZYW es un ángulo exterior del triángulo WXY. Continuemos con el ejercicio B. Dice que en el triángulo EFG, observemos el triángulo EFG, nos dice que EG se extiende hasta H. Vamos a ver qué es lo que nos solicitan aquí. Nos dicen que el ángulo, no sabemos cuál, y el ángulo son ángulos interiores opuestos de el ángulo FGH. Entonces aquí tenemos el ángulo FGH, o sea, este ángulo de aquí. Nos dice que dos de estos ángulos son opuestos. Vamos a nombrar cuáles son los ángulos opuestos de este ángulo que están dentro, porque nos dice interiores, dentro del triángulo. Los ángulos opuestos del ángulo FGH, este que está aquí, son estos dos. Entonces podemos nombrarlos como el ángulo EFG, es el ángulo opuesto, este de aquí. Y el ángulo FEG es este ángulo opuesto de aquí. Son los ángulos opuestos solicitados. Quinto, hagámoslo. Vamos a encontrar medidas desconocidas de ángulos que impliquen ángulos externos o exteriores en triángulos. Veamos lo que nos dice. Estas figuras no están dibujadas a escala. Tenemos dos ejercicios, A y B. En el primer ejercicio nos dicen que N o Q es un segmento de línea. Encuentra las medidas desconocidas de los ángulos. Entonces aquí nos muestran esta línea, N o Q. Observamos que tenemos este ángulo, ¿sí? Y tenemos aquí otro ángulo y aquí, pero nos piden que vamos a encontrar el ángulo X. Entonces, si aquí tengo este ángulo que mide 50 grados, quiere decir que este es el ángulo N o P, es la misma medida del ángulo NPO, porque estos dos ángulos son opuestos. Entonces podemos decir que este ángulo tiene 50 grados.
es igual a 50 grados. Y como este es el ángulo opuesto, entonces vamos a hacer la operación correspondiente recordándolo de las medidas de los ángulos cuando son exteriores opuestos. Entonces tenemos que M, la medida del ángulo NOP es igual a la medida del ángulo NPO. Observemos cuál es el ángulo NOP, es este de aquí. No nos dan la medida, pero sabemos que son dos ángulos opuestos que tienen la misma medida. Como aquí nos dan el ángulo NPO, que la medida es 50, quiere decir que este ángulo también es igual a 50 grados. Ahora vamos a averiguar la medida del ángulo X, o sea, este ángulo externo que está aquí. Sabemos que la medida del ángulo externo es igual a la medida o a la resta de la medida de 180 grados menos el ángulo opuesto. Entonces, 180 grados menos 50, eso es igual a 130 grados. Continuemos con el ejercicio B. Tenemos aquí, nos piden la medida del ángulo P o N. No sabemos cuál es. Observemos que aquí tenemos un ángulo recto. Y observemos aquí que nos van a solicitando la medida del ángulo Y. Entonces debemos encontrar los valores de acuerdo a esto. Miremos que este es un ángulo, un triángulo equilátero. Quiere decir que todas las medidas de estos ángulos son iguales. Entonces aquí tenemos el ángulo recto. Entonces vamos a hallar la respuesta. Bien, seguimos con el ejercicio B. Entonces observemos que la medida del ángulo P o N es igual a 60 grados. ¿Por qué es igual a 60 grados? Porque este es un triángulo equilátero que tiene 3 lados iguales y 3 ángulos iguales. Si observamos que este ángulo de aquí es un ángulo recto, quiere decir que mide 90 grados. Y también recordamos que los ángulos sobre una línea, este es un ángulo sobre una línea, este también y este también, siempre miden 180 grados. Igual como en este de acá que miramos que también son 180 grados, entonces encontramos el valor de acá. Ahora vamos a encontrar cuál es el valor de la medida del ángulo Y. Entonces, sabiendo que son 180 grados la medida de los ángulos de una línea, tenemos el valor de este ángulo recto que es 90 grados. Y sabemos que este es un triángulo equilátero, que todos sus ángulos tienen la misma medida, o sea, 60 grados. Entonces decimos 180 menos 90 menos 60. Eso es igual a 30. Quiere decir que la medida del ángulo Y es igual a 30 grados. Hemos finalizado nuestra actividad práctica. Tu deber, continuar practicando. Hasta pronto.